Eta gaurko hitzaldi nagusiei hasiera emango diena Juan Ignacio Cirac izango da, fisikaria. Hitz gutxitan esan da, ordenagailu kuantikoaren aitzindarietako bat. Juan Ignacio Cirac es uno de los directores del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica y profesor honorario de la Universidad Técnica de Múnich. Su trabajo ha sido merecedor de numerosos galardones, entre los que se encuentran el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Wolf. El título de su conferencia es Tecnologías cuánticas, del gato de Schrödinger a una nueva era en computación. El profesor Cirac será quien abra la sesión de conferencias plenarias de esta tarde, así que vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes. No saben la satisfacción que tiene uno al estar aquí arriba viéndoles a todos ustedes aquí esperando aprender algo de ciencia, ¿no? Como científico es una ocasión única el estar aquí entre todos ustedes y por eso lo primero que quiero hacer es dar mi agradecimiento al DIPC y a los organizadores de este evento por haberme invitado y darme este gran privilegio. Yo vengo del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, como se ha mencionado, y esta mañana hemos tenido una gran noticia para nosotros porque uno de nuestros colegas, uno de los directores de nuestro instituto ha recibido el Premio Nobel de Física, Ferenc Krauss, un gran amigo del DIPC, un colaborador de Pedro Echenique, y él me traslada sus saludos para Pedro, para todo el DIPC y para todo el equipo. Y con esto voy a empezar mi conferencia sobre física cuántica, desde el gato de Schrödinger a la computación cuántica. Vamos a ver si esto funciona. Sí. No sé si recordarán algunos de ustedes que estuvieron aquí en el año 2019, que yo di una conferencia sobre computación cuántica, y era a principios de octubre de ese año, y yo les dije, al terminar mi charla, que estábamos a punto de tener un gran avance dentro de la computación cuántica, porque se rumoreaba que iba a haber un resultado anunciado al cabo de poco tiempo, donde se anunciaría que el primer ordenador cuántico había sido capaz de realizar un cálculo que, si lo hubiésemos realizado con ordenadores usuales, ordenadores no cuánticos, hubiese tardado mucho tiempo. Y en efecto, al cabo de unos pocos días, apareció en la portada del New York Times y en la portada de todos los periódicos que, de hecho, Google había realizado este cálculo. Había escogido un problema académico, un problema sin utilidad, pero en el que podía demostrar la fuerza de estos prototipos de ordenadores cuánticos, y eso pues creó una gran revolución, por lo menos en la prensa. Aparecieron enseguida pues, un montón de noticias de cómo iba a cambiar nuestra vida con los ordenadores cuánticos, cómo iban a influir pues, en muchos aspectos de nuestra industria, de nuestra vida. También cambió un poco nuestra política, porque nuestros políticos se dieron cuenta de que las tecnologías cuánticas podían ser una tecnología clave del futuro, y en la situación geopolítica en la que nos encontramos, pues más vale el invertir en ella antes de que lo hagan pues, nuestros competidores. Y también revolucionó la industria, y muchas compañías por aquel entonces ya estaban construyendo ordenadores cuánticos, aparte de Google. Esto es una lista de alguna de ellas que en el 2019 estaba ya trabajando en ese campo, y hoy en día pues, hay 500, 600, 700 compañías, startups o grandes industrias que están pues, creando estos computadores cuánticos, prototipos de computadores cuánticos, estudiando sus aplicaciones, y en particular, pues, como saben muy bien, el País Vasco, Euskadi, es un centro en el cual la computación cuántica va a tener un sabor muy especial, porque se ha llegado a un acuerdo con IBM, por el cual pues, uno de los 6 o 7 ordenadores del mundo de IBM, que son los más potentes del momento, pues se va a traer aquí y se van a realizar pues, investigaciones y se va a llevar a la industria a trabajar con ellos. Aparte de los ordenadores cuánticos, las tecnologías cuánticas también aparecen en otros campos de aplicación. Uno de ellos es en las comunicaciones. También en los últimos 2 o 3 años hemos visto en los periódicos cómo se ha conseguido realizar comunicaciones cuánticas pues, entre ciudades o a través de satélites, comunicaciones que son mucho más seguras y, de hecho, que no se pueden decriptar, en el cual aparece una criptografía, una forma de encriptar, basado en la física cuántica, y que nos proporcionan una seguridad que ningún otro tipo de comunicación nos permite.
también aplicaciones en el campo de los sensores, en la adquisición de datos de una manera más eficiente, y se están estudiando y analizando, también con muchas compañías, pues cómo pueden afectar a equipos médicos o equipos meteorológicos, equipos que al fin y al cabo lo que hacen es recoger datos y con esos datos pues, interpretar y hacer predicciones sobre el futuro. Hay otras aplicaciones, pues incluso en lo que se llama el dinero cuántico, que están apareciendo y estamos en un gran momento de ebullición de las tecnologías cuánticas. Lo que yo pretendo hacer en mi conferencia de hoy es hablar de, primero, qué son las tecnologías cuánticas, y esto va a ser básicamente la mayor parte de mi conferencia. Voy a intentar hacer que los que no son expertos aquí en física cuántica pues den un pasito para adelante y empiecen, a lo mejor, a vislumbrar, a entender qué es esto de la física cuántica y que parece que va a revolucionar pues, nuestras vidas en los próximos 10, 20 o 30 años. También hablaré brevemente de para qué sirven, cuáles son las aplicaciones, cuándo estarán disponibles y también pues, cómo nos podemos preparar para cuando llegue esta era. Lo que pasa es que van a tener más conferencias sobre computación cuántica en este festival y estas últimas preguntas van a ser abordadas por otros ponentes y por tanto es por lo que he decidido concentrarme en la primera parte, que desde el punto de vista de alguien que da una conferencia es la que más desafiante porque intentar explicar la física cuántica al público que no ha oído hablar de la física cuántica pues siempre supone un desafío muy especial. Bueno, pues las tecnologías cuánticas provienen de la conjunción de dos revoluciones científicas que ocurrieron en el siglo pasado. Por un lado, la física cuántica, que nos describe el mundo microscópico, el mundo de las partículas más pequeñas que nos componen a todos nosotros y todo lo que nos rodea, y la teoría de la información, ¿no? Aquí tienen las fotos de Max Planck, que es el primero que introdujo las primeras ideas sobre física cuántica, y de Claude Shannon, que es el primero que se dio cuenta de que la información es una cantidad física. Es algo como la masa, es algo que se puede medir en kilogramos, es algo como la distancia, que se puede medir en metros. Pues él se dio cuenta de que la información se puede medir. A mí me pueden dar 2 libros y puedo medir que en uno hay más información que en el otro. No solo se puede medir la información, sino que también se puede comprimir. A lo mejor tengo un libro que se repite muchas veces, pues puedo comprimirlo y hacer que sea un libro más estrecho. La información también se puede corregir. Si yo tengo un libro y alguien lo tacha, pues a lo mejor soy capaz de poder reproducir lo que había antes al corregir. Esta teoría de la información, ahora conjuntamente con la física cuántica, nos da una forma distinta de hacer esto que les he dicho con la información. En primer lugar, de procesar la información. Y si procesamos la información con las leyes de la física cuántica, no con las leyes que utilizamos normalmente en los ordenadores, sino con las leyes de ese mundo microscópico, pues eso da lugar a la computación cuántica. Si ahora transmitimos esa información de un lugar a otro utilizando las leyes de la física cuántica, pues lo que tenemos es la comunicación cuántica. Si ahora adquirimos esa información utilizando las leyes de la física cuántica, por ejemplo en los sensores, pues tenemos pues, la metrología, los sensores cuánticos. Y esto es un poco la superficie de todo lo que les estaba hablando. Es procesar, transmitir y adquirir información, pero utilizando otras leyes de la física. Y eso, como siempre que utilizamos nuevas leyes de la física para hacer algo, nos da unas posibilidades que no hemos tenido. Y es ahí donde encontramos las ventajas de las tecnologías cuánticas. Así que lo que voy a hablar ahora es de la física cuántica, que es el tema al que me dedico y el que conozco mejor. Y para empezar a hablar de física cuántica y entender cómo la física cuántica puede ayudarnos con la información, a procesarla, transmitirla o adquirirla de una manera más eficiente, mejor, más segura, pues lo que nos tenemos que primero es dar cuenta de que la física cuántica no la vemos, no nos rodea. La física cuántica está en el mundo microscópico. Para poder acceder a esas cosas que ocurren en la física cuántica hay que sumergirnos en el mundo microscópico. Y en el mundo microscópico de lo muy pequeño, extremadamente pequeño, incluso con un microscopio no lo podemos ver. Necesitamos unos equipos muy especiales para poder llegar a las cosas tan pequeñas, al tamaño del átomo, al tamaño de los electrones, al tamaño de los fotones. Por lo tanto, hay que meternos ahí. Y cuando nos metemos en la física cuántica, de alguna forma, nos sumergimos en ese mundo microscópico, de alguna forma pasamos el espejo de Alicia del País de las Maravillas y cruzamos al otro lado del espejo
y las cosas son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Aparecen unas leyes, que son las leyes de la física cuántica, que son completamente distintas y para el que no está acostumbrado, pues sorprendente de la misma forma pues, que nos describía Lewis Carroll en su novela. Y bueno, pues, ¿qué es la física cuántica? La física cuántica es la teoría que describe ese mundo microscópico. Como he dicho, fue introducida por Max Planck en el año 1900, una teoría muy antigua y que nos permite pues, describir desde lo más pequeño hasta los tamaños en los que vivimos, ¿no? Desde cómo están formados los átomos a partir de partículas elementales, de electrones y otras partículas, cómo esos átomos se juntan para formar moléculas, cómo esas moléculas crean sólidos, cómo esos o líquidos o gases, y esos sólidos se comportan. Todos nuestros constituyentes cumplen las leyes de la física cuántica y las cumplen con una precisión exquisita. Es posible hoy en día hacer una predicción de cómo se va a comportar una de estas partículas tan pequeñas y hacer una predicción con 17 dígitos significativos. Yo puedo decir, si mido esta propiedad de un electrón, lo que voy a obtener, de acuerdo con las leyes de la física cuántica, es 1,0148 y así 17 dígitos. Y si uno hace ahora el experimento y lo hace bien, son experimentos muy complicados, y empieza a medir, pues se da cuenta que todos los dígitos son iguales. Es la teoría más precisa jamás desarrollada, la física cuántica. Por eso quiero decir que a pesar de que parezca una teoría muy rara, es una teoría que tenemos mucho control sobre ella. Hacen unas predicciones muy precisas y no se ha encontrado ninguna contradicción a la física cuántica hasta ahora. Pero la física cuántica, bueno, se desarrolló hace mucho tiempo y de hecho dio lugar a muchas de las cosas que nos rodean hoy en día. Los transistores, la electrónica, los láseres se basan en las leyes de la física cuántica. Sin embargo, ya desde el principio, los pioneros del campo de la física cuántica se dieron cuenta de que si nos creemos la física cuántica, eso tiene unas repercusiones que parecen más sacadas de la filosofía que de la física. Y eso es lo que dio lugar a discusiones como las conocidas entre Einstein y Bohr en los años 1900 pocos, 1910, 1920, porque no se podían creer que la naturaleza podía ser tan extraordinaria. De acuerdo con la física cuántica, en ese mundo microscópico, en el mundo de lo más pequeño, las propiedades de los objetos se comportan de una manera muy rara. De hecho, las propiedades de algunos objetos no están definidas. Si ahora yo estoy en mi mundo macroscópico y veo que aquí el podio está aquí, pues sí está definida la propiedad, que es la posición. Está en un lugar y puedo predecir qué es lo que pasa si lo empujo, se moverá un poco. Sin embargo, si nos vamos haciendo camino en el camino microscópico, esto deja de ser cierto. Las propiedades de los objetos no están definidas. Un objeto puede estar de alguna forma en muchos sitios a la vez. Y esto es una propiedad extraordinaria, muy extraña, que nos parece muy rara a todos, pero es así. Y la física cuántica nos dice que eso ocurre mientras ese objeto esté bien aislado y no sea observado. Y en el momento que lo observemos, pues queda definida su propiedad. La forma de explicarlo de la física cuántica es muy sofisticada y los físicos nos pasamos muchos años estudiando la carrera para poder de alguna forma describirlo y entenderlo, pero si tengo que decir en un minuto una forma de describirlo, de acuerdo con la física cuántica, lo que viene a decir la física cuántica es que ese mundo microscópico, cuando lo tenemos bien aislado, pues la vida de la partícula, de estas partículas microscópicas, se desdobla en varios universos. En un universo, una partícula está en un sitio, en otro universo está en otro sitio, y en otro universo está en otro sitio, y esas combinaciones de universos que están conviviendo a la vez los llamamos superposiciones. Así que cuando en ese mundo microscópico tenemos estas superposiciones de universo, las propiedades de las partículas no están definidas, porque en cada universo es distinta, y por lo tanto es por lo que decimos que no están definidas las propiedades. Y lo que nos dice la física cuántica, además, es que cuando observamos, cuando deja de estar aislado esa partícula y la miramos, entonces las propiedades se definen. De todos los universos se eliminan todos y nos queda uno solo. Y ese proceso en el que todos los universos desaparecen y las propiedades quedan definidas es completamente aleatorio. Y eso es precisamente lo que no le gustaba a Einstein, que tiene frases muy conocidas como diciendo que no se creía que Dios jugase a los dados, ¿no? Diciendo que cómo va a ser que salga algo aleatorio, ¿no? Que no tenga ninguna forma de poderlo determinar de antemano. Bueno, pues lo que voy a hacer a continuación voy a poner un ejemplo, un pequeño puzzle, para poder representar y ahondar un poco más en esta idea. Siempre digo que yo tengo mucha envidia cuando voy a una conferencia de física cuántica a público que no la conoce. Tengo envidia de
otros científicos que trabajan, por ejemplo, en medicina, o que trabajan a lo mejor en química, porque ellos o ellas son capaces siempre de dar analogías. Dicen, no, lo que está pasando, como ayer nos explicaban muy bien, pues aquí es que se mueven y pasan pues, los átomos y juegan al baloncesto y cosas así. En física cuántica eso es más complicado porque no hay nada parecido, esto de que una partícula tenga muchas propiedades a la vez. Entonces, lo que he hecho es hacer un esfuerzo para intentar explicarle algo, poner una paradoja y luego ver cómo esa paradoja la resuelve la física cuántica. Y para eso, bueno, en primer lugar, decir que, de hecho, pues estas discusiones filosóficas que tuvieron lugar en los años 30, 40, 50, pues dieron lugar a paradojas como la del gato de Schrödinger, que venía a decir que si eso que ocurre en el mundo microscópico, que una partícula puede estar haciendo dos cosas a la vez o muchas cosas a la vez, lo quisiéramos extrapolar a nuestro mundo en el que vivimos, pues sería posible tener un gato vivo y muerto a la vez, siempre y cuando estuviese cerrado y no lo pudiésemos observar. Y solo cuando lo abriésemos la caja, entonces quedaría definida la propiedad vivo o muerto, y entonces estaría vivo o muerto. Y insisto en esto, no es que si tuviésemos el gato no sabemos si está vivo o muerto a la vez, es que está vivo y muerto a la vez. Está como en un universo vivo, en otro muerto, y esos dos están conviviendo. Y solo cuando destapamos la tapa, pues queda una de las dos propiedades definida. Esto, como digo, es ridículo, no pasa, no ocurre con los gatos, no hay forma de hacerlo con los gatos porque solo ocurre en el mundo microscópico. Lo tenemos que hacer en unas condiciones extremadamente aisladas. Un gato, si lo intentamos aislar, pues se quedaría sin respiración, se quedaría muerto, no podría estar vivo y muerto a la vez, se quedaría directamente muerto. Bueno, pues como decía, voy a coger una situación, es esta de aquí, saco una fotografía de Múnich, que es la ciudad donde yo vivo, y aquí hay varias calles, tenemos esta calle de aquí, todas tienen nombres propios. Esta es la calle Oscar, esta es la calle Luis y esta es la calle Teresa. Y el experimento que quiero hacer es que va a haber dos personas con un walkie-talkie, uno está aquí y el otro se encuentra aquí, y la persona que está aquí va dejando pasar los coches. Entonces va a pasar un coche y tiene dos caminos para llegar hasta el final. Puede pasar por arriba, llegar aquí, y cuando llega aquí puede o bien coger la calle Luis o la calle Teresa, o bien puede pasar por debajo, venir por esta trayectoria, y cuando llega aquí, pasar por arriba y por abajo. Y lo que vamos a hacer es que pues, uno con el walkie-talkie le va a decir, bueno, pues viene un coche, pasa un coche. Entonces ese coche pasa, no pasa ningún otro, y a la salida, pues el de la salida dice, pues ha salido por la calle Teresa. Y el siguiente, pues este sale por la calle Luis, y la calle Teresa, la calle Luis, y lo vamos repitiendo muchas veces este experimento en el que van pasando unos coches. Pero, para hacerlo más similar a lo que hacemos a la física cuántica, vamos a apagar las luces, ¿no? Porque hemos dicho que no podemos mirar qué es lo que pasa si queremos ver estas propiedades de la física cuántica. Entonces, esto lo represento así. Tenemos aquí un punto de entrada. Aquí podríamos, por ejemplo, poner un túnel en el que no vemos por dónde pasan, pero seguimos haciendo lo mismo. Están las personas con los walkie-talkies y imagínense que hacemos este experimento y empiezan a pasar coches, y resulta que todos los coches que salen por la calle Teresa. Es una posibilidad. Pues a lo mejor todos han decidido salir por la calle Teresa. Ahora vamos a cambiar un poquito este experimento. Lo que vamos a hacer es que en Múnich muchas veces hay obras, ¿no? En muchos bloques como aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora vamos a poner unas obras aquí de tal forma que no pueden pasar los coches por aquí. Todos los coches que van a pasar por arriba, ¿no? Porque no pueden pasar por aquí. Aquí, por ejemplo, hay un agujero y se caen todos y no pueden salir de ahí. Volvemos a apagar las luces y vemos qué es lo que pasa. Y entonces, bueno, pues con el walkie-talkie decimos, pasa uno. Y resulta que el primero pasa por la calle, sale por la calle Teresa. El segundo, por Luis. El tercero, Teresa, Luis. Es decir, esto es un experimento que podíamos haber hecho y en el cual, pues si la calle no está bloqueada, salen todos por la calle Teresa, y si la calle ahora está bloqueada, salen algunos por la calle Teresa y otros por la calle Luis. Tan simple como esto. Bueno, pues algunos de ustedes a lo mejor se han dado cuenta de que esto es imposible que pase. Y vamos a ver por qué eso es imposible. Y nos vamos a concentrar ahora en los dos recorridos que teníamos anteriormente. Y voy a coger uno de los coches que, por ejemplo, hubiese pasado por aquí arriba. Ahora he encendido las luces para que lo veamos, pero seguimos con las luces apagadas. Y este coche, cuando está aquí, hemos dicho que en esta primera situación, si esto de aquí está abierto, siempre sale por esta calle. ¿No? Era el primer experimento que decíamos que todos salían por la calle Teresa.
Y en el segundo caso, si esto está cerrado y el coche viene por aquí, pues a veces sale por la calle Teresa y a veces sale por la calle Luis. Pero ¿cómo es posible que un coche que está pasando por aquí arriba, su reacción dependa de si esta calle está abierta o cerrada? ¿Cómo es posible? Bueno, pues no es posible, es imposible. Si ustedes ahora piensan un poco, se darán cuenta de que aquí nos están haciendo trampas. O bien alguien le está diciendo a este de aquí, por otro walkie-talkie, de alguna forma, que la calle está cerrada porque esta persona no ha pasado por aquí abajo, o a lo mejor ha pasado por abajo, se ha dado cuenta, ha pasado por arriba, está haciendo algo raro. O sea que esta situación, en nuestro mundo macroscópico, en el mundo que vivimos, es completamente imposible. No podía pasar, a no ser que nos hagan trampas, pero si no hacemos trampas, no puede pasar, es imposible. Bueno, pues ahora vamos a ver que en el mundo microscópico sí que puede pasar. Y este experimento no lo podemos hacer con coches, porque los coches no están aislados, no va a pasar nunca eso, no nos vamos a encontrar nunca con esta situación, porque como he dicho es imposible, pero sí que lo podemos hacer ahora con unos equipos que de hecho son relativamente baratos, que los podemos comprar por internet. Uno puede comprar un láser, como este que tengo aquí, puede comprar espejos, y algunos de ellos semiespejados. Espejos semiespejados son aquellos que dejan pasar parte de la luz y parte la reflejan. Y también lo que se llama un detector. Un detector es un detector de fotones, es un aparatito muy pequeño que cuesta del orden de unos 500 a 1000 euros y que lo que hace es clic, clic, clic cuando detecta fotones. Y lo que podemos hacer es un experimento, primero el más sencillo, pues podríamos poner este láser y poner un espejo semiespejado de tal forma que parte de la luz pase por aquí y parte de la luz pase por aquí. Y ahora ponemos los detectores y lo que escucharíamos serían clics. Pues de vez en cuando un clic en un lado, en otro lado, clic, 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 clic. Y esto lo que nos dice es algo que ya sabíamos, que la luz está formada por fotones, ¿no? Porque hacen clic, y el que haga clic pues solo puede ser porque hay fotones ahí metidos. Así que sí, vale, tenemos luz, está compuesta por fotones. En segundo lugar, esto no es tan importante, pero nos dice que hay algo raro, porque pasan de manera aleatoria, no hay forma de predecir dónde va a estar el siguiente clic, pero esto no es tan importante para la discusión de ahora. Y ahora vamos a hacer con estos equipos la situación que teníamos antes con los coches. Vamos a hacer algo análogo. Vamos a poner aquí un espejo semiespejado, aquí un espejo reflectante, otro espejo reflectante y un espejo semiespejado, de tal forma que ahora los fotones puedan o bien pasar por arriba o bien pasar por abajo, y cuando se encuentren aquí pues pueden salir hacia la derecha o hacia arriba, de la misma forma que los coches antes entraban por un lado y podían salir por otros dos, yendo por dos caminos. Es la misma situación, pero ahora estamos en el mundo microscópico. En el mundo microscópico, pero esto se puede hacer en un laboratorio, no hace falta nada sofisticado, se puede hacer con lo que les he dicho ahora. Y si uno hace este experimento y apaga la luz, es decir, pone eso de tal forma que no observemos por dónde pasan los fotones, se encuentra la situación que les he dicho anteriormente. Estos fotones que entran por aquí, luego se detectan todos aquí, todos hacen clic aquí, como decíamos que podía pasar en la primera situación con los coches. Y si ahora lo que hago es aquí parar los fotones para que no puedan pasar y obligo que todos los fotones pasen por arriba y también apago la luz, lo que ocurre es que detectamos los fotones aquí y aquí, clic. O sea, tenemos la misma situación que les he explicado anteriormente con los coches, pero ahora con los fotones. Antes les he dicho que era imposible, no puede suceder, porque les había explicado que el coche que se encuentra aquí tiene que saber si está abierto o no para saber qué es lo que tiene que hacer, y eso es imposible porque no ha pasado por abajo. Pues aquí les diría lo mismo. Los fotones, para poder tener este experimento, los que pasan por arriba, de alguna forma tienen que saber que hay algo abajo, tienen que pasar por debajo también. Y esto es lo que nos dice la física cuántica. La física cuántica describe este y muchos otros experimentos y nos dice, de acuerdo con lo que les he dicho anteriormente, que el fotón que sale de aquí crea una superposición. En un universo va para arriba y en otro universo se va hacia la derecha. Se reflejan cada uno de ellos y ahora se encuentran otra vez aquí, y estos dos universos se conjuntan de tal forma que sale solo uno, que sale hacia la derecha, y por tanto observamos solo los fotones aquí. Sin embargo, en el segundo experimento, aquí otra vez creamos la superposición, pero aquí, como medimos, desaparece este universo. Ahora tenemos un solo universo, y este fotón ahora pasa por arriba, y al encontrarse aquí se desdobla el universo y se convierte en dos, con lo cual ahora tenemos los dos universos, uno arriba y otro a la derecha, y a veces pues medimos el de la derecha y a veces el de arriba, porque les he dicho que cuando medimos pues desaparece uno de los universos y solo una de las propiedades existen. En definitiva,
Este experimento lo que nos dice, y lo hacemos, y como digo, es un experimento que no es muy sofisticado, se podría hacer incluso pues, en un colegio, con un equipo un poquito avanzado, nos dice que el fotón, solo hay la forma de explicarlo si pasa por los dos caminos a la vez, es decir, si la vida de ese fotón se desdobla en esos dos universos, como he explicado anteriormente. Eso, de manera técnica, decimos que el fotón está en una superposición, normalmente asignamos pues, el valor 0 a que pase por arriba y el valor 1 que vaya para la derecha, y decimos que está en la superposición entre 0 y 1. Y luego, pues también nos dice que una vez que tenemos esos universos, cuando observamos, cuando hacemos una detección, cuando ponemos ese detector, entonces desaparecen y se queda solo uno de ellos. Ya sé que esto a la mayoría de ustedes les parecerá muy extraño. Creo que ya conté la anécdota de mi abuela la otra vez que estuve aquí. Mi abuela era una persona de Galicia que pues no tenía mucha cultura, eran 12 hermanos y era la mayor de todos, se tuvo que dedicar a cuidar de sus hermanos. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, hace 30 años, y yo le explicaba este tipo de cosas con gatos, pues ella me dijo un día: Ignacio, esto está muy bien, pero no se lo digas a nadie, ¿no? Bueno, pues las cosas son así. Estos experimentos se hacen mucho más sofisticados y se hacen para asegurarse de que realmente nadie nos está engañando. Y esto en particular es lo que dio lugar a los experimentos que hicieron estos 3 caballeros que recibieron el Premio Nobel de Física el año pasado, precisamente por ver que la naturaleza es así de rara y que estas superposiciones existen y que estas leyes de la física cuántica pues, se pueden comprobar experimentalmente. Y una vez que ya estamos equipados con estas propiedades de la física cuántica tan extraordinarias, estas que podemos crear y descrear universos a nuestro antojo, ¿no? Como queramos, pues ahora, aparte de sorprendernos y pues, levantarnos muchas preguntas filosóficas, ¿no? Quiere decir que a lo mejor las cosas que ocurren a nuestro alrededor no están definidas y solo cuando las observamos se van definiendo. Es como si tuviéramos un libro que no está escrito y según lo vamos mirando se va escribiendo, ¿no? Pues eso es un poco la parte filosófica de todo esto. Bueno, pues también nos dice que, bueno, que a ese lado del espejo, con estas leyes, las podemos utilizar para hacer cosas extraordinarias. Ya les he dicho que esto de los coches no puede ocurrir en nuestro mundo, porque en el mundo macroscópico, en el mundo no cuántico, sin embargo, sí que puede ocurrir en el mundo cuántico. Así que vemos que en el mundo cuántico podemos hacer cosas que no podemos hacer en este mundo. Así que lo que intentamos hacer en las tecnologías cuánticas es ahora utilizar estas leyes extraordinarias para procesar, transmitir y adquirir información de una manera distinta que nos dé posibilidades que no existen con los ordenadores actuales ni con los sistemas de comunicación actuales. Bueno, en realidad, si hablamos de los computadores cuánticos, no trabajan tanto con fotones, sino que trabajan con otras propiedades de la física, no trabajan con el camino que recorren los fotones, sino que trabajan, por ejemplo, con las propiedades de los imanes, ¿no? Como sabemos, un imán pues, tiene un polo norte y un polo sur, y pues, puede estar el polo norte mirando tal vez para arriba o el polo norte mirando para abajo, y de acuerdo con la física cuántica, si es posible tener el polo norte para arriba o para abajo, también es posible tener la superposición de los dos. O podemos tener un circuito electrónico en el cual la corriente se mueve en la dirección de las agujas del reloj o la dirección contraria, y de acuerdo con la física cuántica, pues podríamos tener una superposición de las dos posibilidades a la vez. Esto son materiales macroscópicos, no observaremos ninguna propiedad cuántica con ellos, nos tenemos que ir al mundo microscópico, y en el mundo microscópico tenemos pequeños imanes y pequeños circuitos donde sí podemos hacer estas cosas que les estoy diciendo. De hecho, un átomo es un pequeño imán. Un átomo tiene lo que llamamos un momento dipolar, quiere decir que se comporta como un imán, y entonces puede tener el polo norte mirando para arriba, le podemos asignar un 1, polo norte mirando para abajo para 0, y de acuerdo con la física cuántica podemos tener los dos universos a la vez, las superposiciones. O en el caso de los superconductores microscópicos, también podemos hacer lo mismo a tamaños muy, muy, muy pequeños y observar estas propiedades que les he dicho, no solo con fotones, sino también con átomos o superconductores. Y la situación se pone más interesante si ahora ponemos muchos de ellos. Si tenemos muchos átomos o muchos superconductores, pues podemos poner, por ejemplo, todos los átomos con el polo norte mirando para arriba. Es lo que diríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O podemos tener todos mirando para arriba y uno de ellos con el polo norte mirando para abajo, con lo cual podríamos tener 0, 0, 0, 0, 0 o 1. O podemos tener varios para arriba y varios para abajo. Y si miran, existe un número exponencial de combinaciones, de configuraciones de estos imanes, ¿no? Está desde 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Hay 2 elevado a n, donde n es el número de átomos que tenemos. Y de acuerdo con la física cuántica,
todas esas configuraciones pueden estar viviendo en paralelo en universos, universos paralelos, con lo cual podemos tener a la vez 2 elevado a n, un número exponencial de universos a la vez, pero solo con n átomos. Y esto es lo que nos da la potencia a los ordenadores cuánticos, ¿no? Si saben lo que es las leyes exponenciales, pues son muy espectaculares, ¿no? Si tuviésemos, por ejemplo, 300 átomos, el número de combinaciones, el número de superposiciones que podemos tener es 2 elevado a 300, y eso es del orden de 10 elevado a 80, es como un 1 con 80 ceros, y eso es mayor que el número de todas las partículas, de todos los bariones que tenemos en el universo. Es decir, que con solo 300 átomos podríamos crear como superposiciones de un montón de posibilidades que no nos podemos ni imaginar. Así que un ordenador cuántico lo que hace es precisamente esto. Utiliza estas superposiciones, utiliza estas leyes de la física cuántica para hacer cálculos como en paralelo. En uno de estos universos hace un cálculo, en otro hace otro cálculo, en otro hace otro cálculo, en otro hace otro cálculo, y como hay tantísimos, pues es como hacer muchísimos cálculos a la vez, y esto le da una potencia pues, muy superior a la que tienen los ordenadores para algún tipo de cálculos. Es lo que se llama, que llamó Feynman, el paralelismo cuántico de los ordenadores cuánticos. Sin embargo, esto no es todo. Y no es todo porque yo, a pesar de que tenga estas superposiciones de muchísimas posibilidades y haciendo cálculos en paralelo, al final voy a tener que mirar, voy a tener que observar, quiero sacar cuál es el resultado de mi cálculo. Pero cuando observe, desaparecen todos y solo queda uno. Con lo cual, pues no tengo ninguna ventaja con tener todas estas superposiciones. Así que la computación cuántica no solo se basa en el hecho de que tenemos estas computaciones en paralelo, sino lo que hace es utilizar, como nosotros utilizábamos los espejos anteriormente, para crear y colapsar estas superposiciones de una manera especial que nos dejen hacer cálculos de una manera distinta. Y de hecho, los computadores cuánticos lo que hacen es explotar todas estas superposiciones y explotar la interferencia, eso de que cuando tenemos superposiciones las ponemos juntas, pues dan lugar a, pues a lo mejor a uno solo. Así que en un ordenador cuántico lo que uno va a hacer es empezar a crear estas superposiciones, hacer muchos cálculos paralelos y luego tiene que ingeniársela y pensar cómo puede poner juntos esas superposiciones para que al final no haya superposiciones, haya un solo resultado y cuando lo miremos sea el resultado correcto. Así que no solo los ordenadores cuánticos, sino los ordenadores cuánticos explotan las superposiciones para obtener pues, más eficiencia, seguridad y todo. Y desde un punto de vista, pues, poco más, dando un paso atrás, uno puede decir que las tecnologías cuánticas o las computaciones cuánticas no es que hagan las cosas más rápidas, es que lo hacen de una manera diferente. De la misma forma que antes hacíamos cálculos con las leyes de la mecánica, con ábacos, y luego pasaron a ser con las leyes de la electrónica, no con los ordenadores personales y los ordenadores electrónicos. Ahora tenemos las leyes de la física cuántica que nos dan nuevas posibilidades, podemos hacer cosas de maneras distintas y eso es lo que nos da las ventajas en los ordenadores cuánticos. Así que un mensaje importante que a mí me gustaría que se lleven es que un ordenador cuántico no es que sea más rápido, no es algo que más rápido que los anteriores, es distinto, utiliza otras cosas, otras formas distintas para hacer los cálculos. ¿Y qué cálculos se pueden hacer con ordenadores cuánticos? ¿Dónde podemos utilizarlos? Bueno, pues sabemos muy bien ahora que podemos utilizarlos para resolver problemas específicos, por ejemplo, problemas relacionados con la criptografía. Podemos utilizarlos también para resolver problemas científicos que no podemos resolver con superordenadores relacionados con la física, con la química, con la física de materiales. Y tenemos unas buenas evidencias de que también nos ayudan en procesos industriales de optimización y en procesos relacionados con el análisis de datos y la inteligencia artificial. Pero yo diría que donde tenemos seguridad de que los ordenadores cuánticos tienen una potencia excepcional es en la resolución de problemas científicos que aparecen en física y química, sobre todo, y en algunos problemas específicos relacionados con la criptografía. Y uno se podría preguntar, bueno, si todo esto que nos has contado con estas superposiciones, al final solo vamos a poder resolver problemas científicos, ¿cómo me va a ayudar esto en mi vida personal? Le ayudará a los científicos, los del DIPC a hacer sus cálculos, pero a la gente normal, ¿cómo nos va a ayudar?
Y para resolver esto, pues me gustaría ir 80 años para atrás, cuando se desarrollaron los primeros ordenadores clásicos, los no cuánticos, ¿no? Por aquel entonces pues teníamos ordenadores como el Coloso, y estos ordenadores, cuando se crearon, tenían, por aquel entonces, sabían dos aplicaciones. ¿Adivinan cuáles? Pues podían servir para resolver problemas científicos y para decriptar mensajes secretos. No se conocían otras aplicaciones. Sin embargo, con el tiempo, según se fueron construyendo y la gente los fue utilizando y mejorando, pues se encontraron muchísimas aplicaciones que en aquella época era imposible de predecir. Así que nosotros lo que hacemos es tener una actitud muy parecida. Pensamos que sí, que los ordenadores cuánticos van a servir para unas cosas, pero hay muchas que quedan por descubrir. Así que este es otro de los mensajes que yo creo que se pueden llevar a su casa, es que conocemos algunas aplicaciones, tanto de los computadores cuánticos como de la comunicación cuántica, pero probablemente, según los vayamos desarrollando, las más importantes están todavía por descubrir, y eso es lo que nos enseña la historia, siempre y cuando hemos sido capaces de cruzar una frontera tecnológica, tener acceso a nuevas leyes, pues no nos podíamos imaginar cuáles eran las aplicaciones que nos vendrán. Bueno, existen varias tecnologías en las cuales se están construyendo varias plataformas, en las cuales se están construyendo estos ordenadores cuánticos. Hay bastantes caballos en la carrera de los ordenadores cuánticos. Hay unos basados en iones atrapados, tienen del orden de 40 de estos átomos, 40 los llamamos qubits, bits cuánticos, 40, 50. Tenemos también los superconductores. También les he dicho cómo funcionan. Estos tienen del orden, el que viene aquí tiene 127, pero ya se están hablando de ordenadores de IBM que tienen 400. Tenemos también otros sistemas atómicos que se llaman átomos de Rydberg, que están avanzando mucho últimamente, ya tienen también del orden de 300, 400, y también se están haciendo, pues, investigando pues, cómo construir estos ordenadores cuánticos con otras tecnologías como fotónica, con puntos cuánticos o con vacantes en diamante. Pero lo que quiero decir es que, bueno, todavía no estamos en construcción, a pesar de que ya existen algunos prototipos, sobre todo de los tres de arriba, que ya hacen algunos cálculos en problemas académicos que nos dan más potencia que los ordenadores actuales, pues todavía se están desarrollando y construyendo. Y la razón por la que no los tenemos aquí es que la física cuántica es muy sensible. Hemos dicho que en cuanto la observamos, en cuanto hay algo que interacciona, que no queremos que interaccione con él, se desaparecen las superposiciones y ya no podemos utilizar esa ventaja que nos dan las leyes de la física cuántica. Así que los tenemos que aislar y es muy difícil aislar todos estos sistemas. Por lo tanto, lo que se producen errores de alguna forma. Estos prototipos de ordenadores cuánticos, de vez en cuando, uno de estos bits cuánticos, estos ceros y unos, pues se cambia, ¿no? De manera que no lo queremos de manera no solicitada. Esto produce errores y hay dos caminos que se están utilizando y que oirán hablar pues, el viernes, supongo, por Darío Gil. Uno de ellos es intentar corregir estos errores. Se puede corregir, pero eso es difícil y eso va a llevar bastante tiempo. Eso es lo que nos daría lugar a un ordenador cuántico con corrección de errores, que ya no tendría errores. Y la otra posibilidad es vivir con estos errores. Les he dicho que con los prototipos actuales ya sabemos que podemos tener ventaja en algunas computaciones. Bueno, pues vamos a seguir desarrollando y no corrijamos los errores porque son tan potentes que aunque tengan errores, aunque no den el resultado exacto, podemos extraer información que es importante para resolver algunos problemas. Sí, ya termino con esto. Esto es una escala en el tiempo un poco de la computación cuántica para que se hagan una imagen de dónde estamos y a dónde vamos. Los primeros experimentos, los primeros prototipos se construyeron en ambiente académico en el año 96. En el año 2012 la industria entró, Google, IBM y otros. En el año 2019 es donde se anunció la supremacía cuántica o la ventaja cuántica en el sentido de que con ese ordenador, con ese prototipo de ordenador cuántico, incluso en presencia de errores, se pudo hacer un cálculo que no se podían hacer con superordenadores. Ahora estamos en la época que se llama NISQ, que significa que son ordenadores cuánticos con errores, en el cual el objetivo es encontrar aplicaciones, no problemas académicos, sino problemas que sean más interesantes para que los podamos resolver con estos ordenadores cuánticos que ya tenemos, con estos prototipos, aunque tengan errores, y ya más adelante no sabemos exactamente si van a ser 5, 10, 15 años, yo supongo que Darío Gil les hablará de esto, pues ya tengamos los ordenadores escalables, que estos ya podrán hacer los cálculos tal y como nos gustaría tenerlos, sin ningún tipo de errores. Así que acabamos de entrar en la era NISQ, la era de los prototipos con errores. Y ahora una de las preguntas más importantes y más acuciantes, y esta es la que se va
llevar a cabo aquí, en Donostia, es precisamente utilizar estos ordenadores cuánticos que tiene IBM o que tengan otros para ver qué aplicaciones pueden tener. Es un programa de investigación muy relevante que se está haciendo por todo el mundo y aquí yo creo que va a ser un centro internacional importante. Con esto termino simplemente con una serie de comentarios. Primero es que las tecnologías cuánticas están experimentando un momento extraordinario. Muchos de nosotros que llevamos trabajando tiempo habíamos esperado este momento en el cual podíamos dar charlas y mostrar algo que está ya funcionando. Ya existen algunas pocas aplicaciones y se están investigando algunas otras a corto plazo. He mencionado alguna. Y posiblemente lo que estamos viviendo hoy en día, aunque no lo estemos experimentando, es una revolución cuántica en la cual estas superposiciones y estas leyes de la física cada vez aparecerán más en nuestras vidas y en las aplicaciones, no solo en los ordenadores cuánticos, sino también en otros sistemas. Y también el mensaje final es que lo más seguro es que las aplicaciones más importantes de estas tecnologías cuánticas están todavía por descubrir. Con esto les agradezco su atención.